9 de la mañana, 20 minutos. Uno de los temas que en los últimos días generó indisimulada expectativa fue la entrega de documentos clasificados por parte del gobierno de los Estados Unidos a el gobierno argentino. ¿Por qué? Bueno, porque allí se hablaba de la posibilidad o de la seguridad de que se estuvieran conociendo o confirmando algunas de las informaciones que tenían que ver con el Plan Cóndor y la acción durante la dictadura de ese Plan Cóndor aquí en nuestro país. La cuestión es, ¿qué revelan esos documentos del Plan Cóndor, esos documentos secretos, desclasificados sobre la dictadura que Estados Unidos entregó a Argentina? ¿Pueden generar más prueba? ¿Pueden aportar datos significativos en el curso de muchos de los juicios que se están llevando adelante? ¿Podríamos estar hablando de nuevos juicios? Lo vamos a hablar con Pablo Chargoña. El doctor Chargoña es abogado del Observatorio Luz Ibarburu. Primero que nada, la bienvenida y los buenos días. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien. Bueno, yo creo que la gran pregunta, si bien por allí yo escuché alguna respuesta, me gustaría confirmarlo con usted, es si esto puede aportar o ya saben que aporta nuevos elementos o, como escuché en más de algún editorial periodístico, lo que puede estar allí ya se sabía. Es difícil, o sería temerario, establecer una conclusión respecto de 7.000 documentos. Son 50.000 fojas recién entregadas por Estados Unidos a Argentina, en inglés además, o sea que hay que ponerle mucho trabajo como para concluir algo definitivo respecto a cada una de estas cuestiones. Primera advertencia, entonces las primeras observaciones que uno puede hacer son provisionales. Queda todo un trabajo por desarrollar en materia de investigación. Digamos como antecedente, hay un acuerdo entre Argentina y Estados Unidos para la desclasificación, un encuentro entre Macri y Barack Obama, y luego la desclasificación de agencias norteamericanas como la CIA, el FBI, el Departamento de Estado y otras, que le aportan una cantidad de información. Yo tengo acá una copia en donde se ve la forma en que se describen por los servicios de inteligencia norteamericanos los hechos que ocurrían en la región en la década del 70, con algunos espacios en blanco que en realidad son tachaduras, son enmiendas no levantadas, es decir, la desclasificación no es total en cuanto que algunas informaciones, particularmente respecto de nombres de personas, uno tiene que pensar tanto de víctimas, pero también de agentes represores, siguen ocultos. Es decir, no han sido desclasificados todavía. Y otra cosa que uno, por una cuestión de sentido común, debe suponer es que es un material que Estados Unidos lo entrega luego de un minucioso análisis de que no exista nada que pueda llegar a involucrar en complicidad y o algún otro tipo de situación al gobierno de los Estados Unidos de la época, ¿no? Que lo haya analizado da cuenta precisamente de este ocultamiento. Hay una revisión, yo te entrego esto, pero sobre esto no te permito leer, efectivamente. Seguramente Estados Unidos no entrega nada que pueda afectar su seguridad. De todas maneras, aún a pesar de todo eso, en estos documentos hay, yo diría que sí, algunas confirmaciones de muchos hechos que han sido denunciados durante muchos años por las organizaciones de derechos humanos, por las víctimas. Y si bien en principio, insisto, a condición de analizarlo más detenidamente a lo largo de mucho tiempo, porque es mucha información, no hay nombres de agentes uruguayos que participaran en la represión, que es lo que uno le interesa ver. A ver, son los nombres que nosotros estamos persiguiendo como responsables, quiénes son, dónde están descritos en estos documentos. Sí se menciona el Servicio de Información y Defensa de Uruguay. El CID funcionaba en Boulevard y Palmar, el actual edificio donde es sede la Institución Nacional de Derechos Humanos, y era la encargada de la dictadura uruguaya de coordinar en el marco del Plan Cóndor con las otras dictaduras. Era la máxima jerarquía de represión, digamos, ¿no? La máxima jerarquía de la represión, conducía la represión y particularmente en Argentina. Y el Servicio de Información y Defensa sí está perfectamente identificado como una agencia del Estado uruguayo, de la dictadura uruguaya,
en 1976. Ya en el 76 Estados Unidos estaba perfectamente al tanto de la actuación de agentes uruguayos coordinados con agentes argentinos para perseguir en territorio argentino a militantes antidictatoriales de Uruguay. Lo que quiere decir que además se confirma el perfecto conocimiento que Estados Unidos tenía del Plan Cóndor. Hay trabajos anteriores que establecen que sin Estados Unidos el Plan Cóndor no es posible explicar. El servicio de comunicación entre los países, las formas cifradas de comunicación para perseguir opositores, no pueden entenderse sin Estados Unidos y no pueden entenderse sin una figura clave que todavía vive en el refugio que es su propio país, que es Henry Kissinger, uno de los responsables de urdir este entramado terrible de secuestros y de torturas. En ese sentido, confirma también la participación y el pleno conocimiento que Estados Unidos tenía de todo eso. Si bien hay algunas notas que señalan cierto cuestionamiento, recordemos que después la administración de Carter cuestionaba las políticas de derechos humanos del Cono Sur, lo cierto que Estados Unidos y sus agencias estaban en perfecto conocimiento de las actividades del Plan Cóndor. ¿Qué nuevos caminos en la justicia van a poder abrir este material en la descripción que usted hace de los datos que hay allí? Sí, y a partir de que el CID está identificado, también está identificado, o debe estar perfectamente identificado, la cúpula y los mandos medios y los actores que formaban parte del CID. Si bien los nombres no están acá, los nombres se pueden encontrar. En ese sentido, yo reconozco algún trabajo de la Universidad de la República que describe perfectamente cómo funcionaba el Servicio de Información y Defensa y describe los nombres de las personas. Entonces, atando documentación desclasificada con otra información que ya existe en Uruguay, esto en principio confirma y puede alimentar las causas, no solamente en las que ya hay más avances, sino algunas otras en las que hay, por ejemplo, pedidos de procesamiento pendientes sin que haya enjuiciado a nadie todavía. Yo le iba a consultar eso, porque muchas veces el reclamo de quienes son, digamos, quienes están accionando judicialmente es la lentitud que ha tenido el sistema judicial uruguayo sobre estas causas, particularmente a la luz de lo que son, caminos jurídicos que las defensas de los represores eligen para ir interponiendo recursos de inconstitucionalidad, entre otras cosas, obviamente para ir dilatando los plazos legales y constitucionales. ¿Esto puede ser elemento que ayude o que abonen esas causas que están dormidas? Que ayuden a la causa y a la investigación, sí, que logre desactivar la estrategia dilatoria que todos vemos, incluidos los tribunales de la justicia uruguaya, no necesariamente. Lamentablemente, tengo que decirlo. Hace poco la ministra de la Suprema Corte de Justicia, Bernadette Minbiel, describía esto que nosotros estamos diciendo. Hay una situación de parálisis a partir de la interposición en cascada, en forma sistemática, industrial, digamos, de las inconstitucionalidades diversas que hacen que se detengan los procesos. Si se detienen los procesos, por más que yo presente esta documentación, la inconstitucionalidad suspendió el proceso. Entonces, corre por vías distintas y no alcanza como para desactivar el éxito de esa estrategia dilatoria. Digo éxito porque la sola interposición de un escrito, el Centro Militar esto lo sabe y por eso lo hace, la sola interposición de un escrito sin necesidad de tener una expectativa respecto a qué vaya a decir el tribunal frente a ese escrito que se está presentando, tiene el efecto dilatorio. De todas maneras, bueno, estamos en presencia de hechos muy, muy graves, con documentación que viene del exterior y lo cotejamos con una justicia que está en esta situación de lentitud. Y eso significa una situación irónica, paradojal, perturbadora, sin duda, porque estamos en presencia casi de una denegación de justicia. Tengo una documentación importante, valiosa, y no logro que sea realmente útil en los tiempos razonables que las víctimas necesitan y que los victimarios deberían tener para responder efectivamente a la justicia. Pongo un ejemplo en el que esta documentación podría servir sobre todo como confirmación, que es el del secuestro de la familia Julién, de los hermanos Julién. El presumario lleva 10 años. Acá vinieron Victoria y Anatolia y Julién, hicieron su declaración
Anatole recordaba a Gavazo, este execrable sujeto del que estamos hablando tanto últimamente, lamentablemente, porque lo vio, porque lo recuerda, porque tenía 5 años cuando lo vio en Automotores Orletti y luego acá, en el CID precisamente, donde Gavazo estaba. Claro, cuando los traen acá antes de llevarlos a Chile. Los traen de Buenos Aires, los tienen acá, detenidos, secuestrados en la institución, en la sede del CID, y luego los dejan abandonados en una plaza de Valparaíso. 10 años de presumario. No hay nadie enjuiciado. Presumario quiere decir que se están recabando elementos de convicción necesarios porque no hay nadie enjuiciado, ni siquiera este Gavazo del que estamos hablando, en esta causa de los hermanos Julién. Yo podría decir, bueno, esto ratifica la participación del Servicio de Información y Defensa. Esta es una documentación de la CIA, nada menos, de agencias norteamericanas que dan cuenta de que efectivamente estas cosas ocurrían, que hubo un operativo, lo dice acá mismo, en el año 76, contra el grupo OPR 33, dicen las agencias. En ese caso, en realidad es el Partido por la Victoria del Pueblo. Eran grupos anteriores que conformaron el Partido por la Victoria del Pueblo. Y esta información viene a confirmar lo que se viene recabando por parte de las propias víctimas. Acabo de decir que Anatole, sobreviviente, recuerda siendo niño a Gavazo en un trato, aparte muy cercano, de darle un caramelo, de una actitud paternal con su propia víctima. Todo eso está declarado ante la justicia y hay un pedido de procesamiento relativamente reciente del doctor Percivale que está pendiente de resolución porque están esas dilatorias. ¿No hay administrativamente o algún recurso que los patrocinantes de estas causas puedan presentar ante la Corte para eventualmente mitigar el impacto de estos recursos jurídicos que... Más que los denunciantes, que no somos parte en el proceso, no somos creyentes, esa figura no existe en Uruguay, la parte es la Fiscalía Especializada, ha ensayado algunas defensas posibles para evitar esta situación, sobre todo a partir de alguna reciente sentencia de un tribunal de apelaciones en lo penal que empeora la situación, si era posible, se la empeora en el sentido de que cuando se presenta una inconstitucionalidad hay dos tesis, digamos. O se interrumpe todo el proceso presumarial o se interrumpe solo con relación al que presentó el escrito. Si se interrumpe solo con relación al que presentó el escrito, como sigue el presumario, yo puedo presentar estos documentos de la CIA y va por su lado. Para un tribunal, sin embargo, se tiene que interrumpir todo. Y eso sirve, digamos, al que tiene interés en presentar el escrito como al que no lo presentó. Frente a eso, la Fiscalía lo que está haciendo es presentar los recursos, discutir ese tipo de resoluciones, pero estamos en una situación que no logra resolver definitivamente este pedido de inconstitucionalidades que van, curiosamente, sobre la ley de creación de la Fiscalía Especializada, no sobre otras cuestiones de orden formal. Los represores discuten la constitucionalidad de la ley que creó la Fiscalía Especializada, con unos argumentos que son tan débiles. Ya lo dijo el fiscal de Corte en un dictamen que es muy, a mí me parece enjundioso, serio, muy fundado. El fiscal de Corte rechaza el planteo y yo creo que la Suprema Corte de Justicia va a rechazar este planteo. Pero nuestra denuncia es que, mientras tanto, mientras se toma todo este tiempo para debatir sobre eso y finalmente rechazarlo, los expedientes están básicamente paralizados. Sí. En las causas que usted patrocina, también se van a ver favorecidas con material que surge de las declaraciones de Gavazo, por ejemplo, en el Tribunal de Honor Militar, que tanta polémica y tantas consecuencias han tenido. Yo no le adjudico... Valor probatorio no tiene en el sentido estricto jurídico. Una confesión se debe plantear frente a un juez asistido de un abogado. O sea, una confesión no es cualquier cosa. Sí, en términos coloquiales, desde luego, todos sabemos qué queremos decir cuando decimos confesión, pero no es medio probatorio. Así, lo que dijo Gavazo en los tribunales de honor no es un medio probatorio. Puede ir frente a un juez asistido de sus abogados y desdecirse alegremente de todo lo que señaló ahí, que tampoco es novedoso. Yo he tenido
la desagradable oportunidad de escuchar muchas veces a Gavazo en ámbitos judiciales, etc. Y sé qué dice y sé que no dice, qué cosas calla, y calla muchas. Y las que dice no avanzan un milímetro de lo que ya se sabe. Se juega con lo que ya es conocido. El caso de Roberto Gómez Oro Hosma me parece el más evidente en ese sentido. Se sabía ya que había sido asesinado en el cerro, en la Paloma. Se sabía hace muchos años que su cuerpo apareció en el lago del Rincón del Bonete. Esas dos cosas ya se saben. Él asume haberlo trasladado él solo, lo que ya es, por supuesto, falso. Eso no es posible, no se puede hacer semejante cosa por parte de un solo individuo. Entonces se parece más a un desafío, a un mensaje a los camaradas, me hago cargo de todo, pero no estoy revelando nada. Estoy mintiendo descaradamente frente a un tribunal que además se revela también como flechado. El Tribunal de Honor, basta analizar las preguntas y las repreguntas que hace, y sobre todo las que no hace, y los temas que no trae a cuento, para encontrar que era un tribunal absolutamente carente de ninguna garantía, siquiera como tribunal, de cualquier cosa, no ya de honor, de cualquier cosa. Traer el tema de Roberto Gómez Oro al caso Gavazo, Silveira y todo lo demás, tenía una sola intención, que era calumniar a la justicia uruguaya, porque estábamos en presencia de un proceso que se dio en Paso de los Toros que terminó en una revocación o un pedido de sobreseimiento. Es decir, frente a la limitada cantidad de juicios en donde hubo sentencias con mucha prueba, traen a cuento un caso. ¿Cuál? En el que hubo un sobreseimiento. A mí me parece evidente la intención de desprestigiar al sistema judicial. Me parece evidente también cuando el Tribunal de Honor adopta la decisión de citar a la ex fiscal Mirta Gianse. ¿Para qué? ¿Para qué cita a la fiscal que acusó a Gavazo por los crímenes del Plan Cóndor del que estamos hablando? Para mí no tenía ninguna otra intención que desprestigiarla, señalarla en el mismo sentido que Gavazo y Silveira pretenden como una figura vindicativa, de intereses espurios, etcétera, etcétera. Hizo muy bien la doctora Mirta Gianse en no concurrir, presentar una carta, decir, si usted quiere saber lo que yo hice en su momento, vaya y lea el expediente. Me parece perfecto. Pero señalo que el Tribunal de Honor, así como citó a la ex fiscal Gianse, pudo haber citado al juez que condenó al doctor Charles, a los 3 ministros del Tribunal de Apelaciones, a los 5 ministros de la Suprema Corte de Justicia, con los mismos argumentos, y no lo hizo. Claro. Entonces me parece que es evidente la intención del Tribunal de Honor de hacer... Y a propósito del caso Gómez Oro, perdón Humberto, a propósito del caso Gómez Oro, que ya lo trae a colación usted, esta última resolución de la justicia de Paso de los Toros de no hacer lugar a tomar, bueno, estos contenidos de las actas del Tribunal de Honor para volver a reabrir el caso. ¿Qué comentarios le merece? Nosotros no patrocinamos ese expediente, pero por lo que se ha hecho público, lo que la jueza está pidiendo es el fundamento de derecho que aparentemente el doctor Percivales ha hecho. Cuando se pide un desarchivo, basta alegar que hay elementos nuevos. Para mí sería suficiente, para la jueza eso no resultó suficiente. No está rechazando desarchivar aparentemente. No, está pidiendo que amplíe, digamos. Exactamente, y ya lo hizo además el doctor Percivales, y la ampliación tiene sentido, me parece. Yo no he leído el dictamen del doctor Percivales, pero me parece obvio. Desde el año 2013, el mismo fiscal que pidió el sobreseimiento de aquel militar que no tenía que ver con el caso de Roberto Gómez Oro Hosma está diciendo, desde el año 2013, hace 6 años, que a Roberto Gómez Oro Hosma lo mataron en el cerro, en La Paloma. ¿Y quiénes operaban ahí? Además de Gavazo, porque obviamente no era solamente él. ¿Y cómo no se va a investigar? Desde luego que hay argumentos para investigar el caso de Roberto Gómez Oro Hosma en Montevideo, no ya en Paso de los Toros, en Montevideo, y con las competencias que correspondan a la ocurrencia de los hechos en el lugar en que ocurrieron. Ahora, doctor, usted hace un análisis que es interesantísimo porque nos ubica a todos nosotros, quienes hemos seguido muy de cerca y hemos leído todo lo que ha pasado en estos últimos días, desde la aparición, nos ubica en un lugar con estos documentos en donde se desclasifica una parte, pero otra se sigue ocultando. Uno puede suponer que también aquellos documentos que iba a entregar el Vaticano pueden ir más o menos en el mismo sentido. A lo que voy es, su visión con respecto a esas maniobras que se realizan,
la definición del Tribunal de Honor, no lo dijo usted, esto lo digo yo, pero lo integraría, de considerar que la falta fue el no haberse hecho cargo y permitir que un camarada cargara con la culpa, que en realidad fue la excusa perfecta para decir, como se dijo después, con pruebas falsas, incriminando, o sea, como para darnos a entender a los ciudadanos que la justicia está flechada hacia algún lado. Esa visión que usted realiza paso por paso, momento por momento, de cómo van colocando todas estas chicanas para hacer eternos los juicios, desaniman un poco. Todo esto que usted ha hablado lo coloca a uno frente a una situación de preguntarle, ¿algún día tendremos la posibilidad de que alguien efectivamente saque de un cajón o de un lugar todo aquello que está documentado, pero que lamentablemente por diferentes motivos o llega parcial o forma parte de una estrategia o de un juego diabólico, porque uno no termina de saber si no están jugando hasta con la propia opinión pública? Sí, en cuanto a desanimar, el ánimo del movimiento de los derechos humanos es pelear, y no puede haber desánimo. Y no bajar los brazos. Y no bajar los brazos, y mucho menos cuando hay personas anteriores a mí, las queridas viejas de familiares detenidos desaparecidos que han sido heroicas en su reclamo. Entonces no nos permitimos el desánimo, sin perjuicio de que los análisis son necesarios, y en ese sentido los análisis son bastante escépticos, pero debemos unir, digamos, cierto pesimismo analítico a la luz de los hechos con el necesario ánimo para, a pesar de todos los pesares, seguir avanzando en las causas, aún en las peores condiciones. Yo he escuchado a quienes trabajan más técnicamente, más especializadamente en desclasificación de documentos. Hay una entidad no gubernamental con sede en Washington, D.C., que se llama National Security Archive, que son los que utilizan la Ley de Acceso a la Información Pública, se llama FOIA por su sigla en inglés, que lo que hacen es estar permanentemente desclasificando documentos, y cuando encuentran estas tachaduras, judicializan el caso con sus abogados para intentar levantarlo, justificando que no afecta a la seguridad de Estados Unidos y que es necesario para la investigación. Quiero decir con esto, el trabajo de desclasificación y análisis de documentos es un trabajo de largo aliento, de mucha información, requiere método, requiere planificación, pero también tomo nota de que los especialistas dicen que no vamos a encontrar en estos documentos, es improbable, no hay experiencia histórica que así lo diga, por ejemplo, el dato concreto que diga dónde está enterrada María Claudia García de Hellman, no eso, pero sí todo lo demás, es decir, otra vez, el CID, la revelación de que a los dirigentes sindicales Gatti y Duarte los habrían asesinado, claro. Por lo tanto no habrían sido trasladados, según dice Estados Unidos, de Argentina a Uruguay. Ese es un dato que debería conformar un rompecabezas que se tiene que unir. Y aprovecho para decir, esto lo pidió Argentina y tiene datos interesantes para Uruguay. Uruguay tiene que pedir. Claro. Mismas razones, y ahora en esta oportunidad lo mismo específico para Uruguay. Yo veo en estos documentos además que alguien en forma manuscrita anota acá Argentina, Uruguay, quiere decir que hay un trabajo en donde se señala a nuestro propio país. Reclamamos al gobierno del doctor Tabaré Vázquez que le pida a Donald Trump lo mismo respecto a la situación de Uruguay. Doctor, antes de despedirlo, porque ahora sí, estas son causas que le atañen a usted, por lo menos causas que tienen que ver con el segundo vuelo, la justicia de ejecución, en las últimas horas se conoció, tomó la determinación de que Gavazo no lleve más su tobillera y que la oficina de la OSLA, la oficina de seguimiento, no haga más los traslados que hasta el momento hacía en su prisión domiciliaria, como estaba en régimen hasta el momento. ¿Qué reflexión le merece? Es una vergüenza. Primera cosa para decir desde varios puntos de vista, si tengo un segundo lo quiero desarrollar. Pero primero quiero decir que las familias de las víctimas de Gavazo se enteran por la prensa de todo esto. Nosotros no somos notificados, aun cuando fuimos los denunciantes. Yo acompañé a la familia de Adalberto Soba desaparecido en el marco del Plan Cóndor
Los niños estuvieron en Automotoras Orletti. Sandro Sova, que hoy tiene 40 años, también vieron a estos Gavazo y a Cordero y a todos los demás que estaban operando ahí. Fue el que denunció a estos sujetos por los que fueron condenados por 28 homicidios muy especialmente agravados. Esa es la imputación que la justicia hizo. Fui patrocinador de la familia Sova con la participación de la Secretaría de Derechos Humanos del PCNT 11 de septiembre del 2006, primer procesamiento de militares y policías. ¿Qué sentido tiene la condena? ¿Pura intención de encerramiento? No. Y lo digo en una sociedad que tiene siempre como el reflejo, ante un problema vamos a encerrar gente. No, en el caso del crimen de lesa humanidad, la condena tiene que ver con los valores que estuvieron en juego y que fueron afectados. Cuando el Estado se transformó en una organización criminal y afectó todos los derechos de las personas, pero no dejó uno sin lesionar, cometió lo que se considera como un crimen que afecta a la conciencia de la humanidad. Si un Estado no castiga o castigando modera en forma insultante el castigo, la pena, como en este caso, dejando prácticamente en libertad al sujeto que cometió los crímenes que cometió, lo que se está afectando es el valor de la vida y la libertad que estaban en juego. Por eso me parece realmente preocupante. El Poder Judicial parece no estar reflexionando acerca de lo que tiene en sus manos, que es la defensa del interés de la humanidad. Cuando nosotros decimos que Uruguay tiene un deber internacional de perseguir los crímenes de lesa humanidad, es porque efectivamente es así. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta acá, todos los países de la comunidad internacional tienen la obligación en cada una de sus jurisdicciones de perseguir los crímenes de genocidio, los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad. Y perseguirlos quiere decir que cuando hay prueba plena, como en este caso de Gavazo y todos los otros pocos que han sido condenados, no pueden dar un mensaje a la sociedad uruguaya y a la humanidad en general de que no importa demasiado el castigo que se ha aplicado, porque resulta absolutamente insultante. Dicho esto, aclaro también que la ley de humanización carcelaria es perfectamente defendible, entendible. No puede afectarse el derecho a la salud y a la vida sacrificándolo en el caso de una pena que debe consistir en la limitación de la libertad y no otra cosa. Precisamente esa es la diferencia entre las democracias y las dictaduras en las que participaban estos sujetos. Pero es que este no es el caso. Gavazo estuvo 3 años en el hospital militar, con la mejor atención para su salud. Entonces, ¿qué tenía que ver la necesidad de una prisión domiciliaria en esas circunstancias? Absolutamente nada. Y este tema de quitar la tobillera electrónica y además de quitar la supervisión de la oficina del Ministerio del Interior, lo deja prácticamente libre. Esa es la consecuencia y con riesgo de fuga. Hacemos responsables al Poder Judicial de una situación de fuga, no solamente de Gavazo, sino de los otros individuos. Absolutamente, claro que sí. Gilberto Vázquez está en Rivera, a un paso de Brasil. Tienen todas las posibilidades económicas como para irse. Alguien podría decir, y en un diario hoy, en términos humorísticos, de un humor negro, irónicamente dice, ¿para qué se van a fugar si están prácticamente libres? Pero sí, claro que hay riesgo de fuga y hay antecedentes. El caso de Ferro, antes el caso de Cordero, que tuvo otro resultado, pero Ferro está prófugo de la justicia. Y con esos antecedentes, realmente, estas señales que emite la justicia uruguaya, insisto, para mí son vergonzosas. Doctor, ha sido más que amable, un placer volver a tenerlo aquí en la mañana de Arriba Gente. Hemos estado hablando con el doctor Pablo Chargoni, abogado del Observatorio Luz Ibarburu. Muy amable. Muchas gracias por la invitación. Cerramos por aquí la entrevista, nos vamos a la pausa. Venimos enseguida a seguir compartiendo la mañana con ustedes.